Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra, por aquí por Tele Radio América, en sus canales 12 y 45 y toda su frecuencia digital. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, la verdad que me he quedado estacionado cuando escuché el informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la deficiencia, los baches que tiene nuestra educación en los niños adolescentes de 8 a 15 años. Esto es, señores, esto es lamentable, que nuestros niños, un niño de 8 años no tiene la capacidad de lectura que tiene el promedio de niños latinoamericanos, por no hablar de Europa y Estados Unidos y el Canadá. Es decir que, tú te preguntas, Fernando, 20 años de gobierno y ahora se nos dice en nuestra cara que nuestros niños no saben leer ni saben escuchar. Sí, José María, el 62% dice, que acabamos de ver, ¿verdad? De la población de niños de 10 años en el sistema no saben leer. Y no saber leer, ¿qué significa? El que no sabe leer no tiene posibilidad de aprender otra cosa. Porque es leyendo bien que se aprende. Yo pensaba, Jesús María, que el tema de la lectura no era tan grave. Yo sé, y tú también, que a los dominicanos no nos gusta mucho, no somos inclinados a la lectura, desgraciadamente. Pero no sabíamos nosotros que eso llegaba a esa gravedad de que los niños de 10 años no saben leer. Si no saben leer, no saben escribir y no pueden entender. El sistema educativo de República Dominicana tiene que ser sometido a un análisis profundo. ¿Por qué es que no estamos viendo aquí cuánto es la deserción, cuánto es la repitencia, es muy alta, cuánto es la sobriedad? Que sobre esa base, ¿verdad?, es que se sabe si un sistema educativo avanza o no. Y además, dentro del sistema educativo, Jesús María, que tenemos, que es de la escolástica, que es repetir, no enseña a la gente a pensar. Y en consecuencia, si tú estás en un sistema educativo atrasado como este, y simultáneamente también no tiene la capacidad de ser eficiente en este sistema. La verdad que es vergonzoso. Estamos con mucha gravedad, Jesús María. Vamos a buscar la base de eso. Porque debe haber un responsable. Primero, el Estado es el responsable de esto. Segundo, los gobiernos que hemos tenido, que no han sido lo bastante diligentes para insertar en el sistema un proceso de educación vial, docente, que pueda influir en nuestros niños para que tengan un futuro más acorde con los nuevos tiempos. Entonces, 20 años de gobierno del PLD. Yo no quiero traer ni acusar a nadie de esto, pero 20 años de gobierno del PLD interrumpido solamente en el 2000 a 2004. Después 16 años consecutivos, 2 años consecutivos de Leonel y Danilo Medina, con un 4% que aumentó de manera desorbitada el presupuesto de educación. ¿Qué se ha hecho? Por eso te dije estos días que era importante que el gobierno de Luis Abinader ordenara una auditoría a ver dónde se habían invertido ese 4%, porque hay otro problema también que se agrega, Fernando, que es el deterioro de escuelas que fueron construidas del 10 hasta el 20 y que hoy son un peligro para los niños docentes y para la población en sentido general que tienen vicios de construcción. Sí, Jesús María. Estamos Qué analizando, desorden. la auditoría ya es para revisar y detectar causas de la problemática. Pero así de antemano, de lejos, digamos, yo puedo decirte que una de las causas básicas de ese problema en educación es que los funcionarios públicos que van a la Secretaría, al Ministerio de Educación,
van en búsqueda de una presidencia de la República. Aspiran. Y uno de los problemas más graves ha sido, en términos de todo ese dinero que se ha gastado, en términos clientelares. Pero solo uno de ellos ha llegado a la presidencia, que es Joaquín Balaguer. Bueno, Después ninguno ha llegado. Bueno, eso mismo pasa con los rectores de la UAS Y los alcaldes de la y capital. los alcaldes de la capital. Pero Leonel Fernández, que ha estado muy activo en estos días y que vamos a analizar lo que él le contesta al presidente Abinader y lo que después Valdés Alviso le contesta a Leonel y lo que el PLD le contesta al gobierno, y en esto decimos, y el PRM no le ha contestado a nadie. Entonces, Leonel Fernández debe decirle a este país, ¿por qué ese problema tan marcado de la educación dominicana, siendo él un profesor académico, un hombre que lo que habla es de conceptualización? Entonces, ahora resulta que la educación en sus gobiernos no fue lo que él dijo, porque tenemos ahora mismo un vacío estructural que nos aleja de un desarrollo sostenido. Claro. Y entonces agregarle entonces los años de Danilo Medina. O sea, ¿dónde se ha metido ese maldito 4%? ¿Quién lo tiene? Porque ahora las escuelas posiblemente con cualquier remenión de mata se pueden caer. María, estamos hablando... Pero esto es delicado, Fernando. Sí, no, tú tienes la razón. Y estamos hablando, pueblo dominicano y Jesús María, del elemento, el recurso, el factor más importante que tiene el desarrollo. Tú siempre has dicho eso. Lo he Fernando. dicho, porque aquí te crees que la economía. Todos los economistas piensan que la economía es el principal elemento. No, no es la economía. Déjenme decir que el ordenamiento jurídico está primero que la economía. La salud está primero que la economía. Y la educación es el factor básico, es el fundamento, porque es el que le permite a la gente, a las personas, modificar su pensamiento, su comportamiento y adquirir y producir tecnología Para bien y para mal. que permitan, ya preparada, el recurso humano, educado, va a los distintos sectores y ten capacidad de aumentar la productividad de él y cada del uno colectivo. del colectivo. Sí. Y ahí viene el desarrollo. Entonces estamos hablando, como dice Jesús María, señores, por favor, esto que ha pasado en República Dominicana es muy grave. El hecho de que estemos en esas condiciones en términos de educación es gravísimo para el avance del país. Y nosotros sabemos que esto es una herencia más que tiene este gobierno, pero también queremos llamar la atención en ese sentido al presidente Luis Abinader, para que le ponga atención a ese problema y comencemos a resolver los problemas Es muy serio. que hay en eso. Y el PLD debería darle una explicación a este país sobre este informe que da esa institución internacional. Debería el PLD darle una respuesta al país, porque ellos le han vendido a este país un libro distinto al que ahora ha salido a relucir con relación a la educación de la República Dominicana. Y también hay que decirle también que no solamente a los estudiantes, aquí también hay un déficit en el sector docente. Exactamente. Muy fuerte. Los maestros. Muy fuerte, muy fuerte. Los Porque maestros. si yo me paso contigo 4 años y al término de esos 4 años yo ni sé hablar, ni sé escribir, ni sé escuchar, entonces tú tienes parte de responsabilidad sobre eso. Pero si tú te pasas 4 años conmigo tratando de enseñarme y tú tienes un sueldo por debajo de lo que tú necesitas para mantenerte mínimamente, entonces tú no podrás dar toda la capacidad que tú quieres. Exactamente. Porque tienes problemas económicos en tu casa, problemas sociales, problemas con tu propia familia. Entonces, es un asunto que hoy no debería estarse discutiendo aquí. Porque con el 4% se supone que todos esos vacíos iban a quedar llenos. Sí, Jesús María, pero resulta ser que realmente los maestros le han mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, que antes eran, en esa línea se ha caminado. Lo que no se ha caminado es en actualizarlo. La ADP, por ejemplo, no habla nunca del sistema educativo como estamos hablando aquí. Sí.
No habla. Seguimos atrasados. Seguimos, la ADP está callada con todo eso. No habla de los problemas educativos, no aporta soluciones y también no dice lo que tú acabas de decir. Los maestros dominicanos también tienen que dar un paso al frente y hay que actualizarlo. El problema que hay ahora mismo con la virtualidad es que la mayoría de los maestros, como le pasa a los abogados, no tienen no el saben, conocimiento. le no dan la tienen, computadora y no saben cómo manejarla. No tienen. Oye, entonces, Un país así no se puede desarrollar. no puede. No Entonces puede. nosotros seguimos una educación totalmente arcaica. Exactamente. Unos métodos obsoletos y, como tú dices, una ADP hablando de sindicalismo, de reivindicaciones, pero ¿y la capacidad qué? Exactamente. ¿Y el rendimiento docente qué? ¿Cuáles son los métodos que se están implementando para que nuestros docentes estén a la altura de las circunstancias? Porque, Fernando, yo no quiero que mi nieto, por ejemplo, vayan a Chile ahora mismo y no sepan conceptualizar, no sepan un diálogo mínimo con un chileno de la misma edad de los nietos míos. A mí me daría vergüenza eso. Y con lo que acaba de decir ese organismo, pues ahora yo estoy muy preocupado. Sí, tú tienes toda la razón. Entonces, ¿qué me responde la ADP? ¿Qué me responde el gobierno del PLD? Porque por lo menos Luis Abinader está respondiendo ahora. Está respondiendo porque le han dado en la cara con un problema serio, un problema que afecta la columna vertebral de la República Dominicana en estos momentos. Nosotros no podemos levantarnos, Fernando. Estamos doblados porque somos un país medianamente mal educado, mal enseñado. Exactamente. A pesar de que tú dices que los docentes medianamente están siendo bien pagados y con un presupuesto de varios cientos de miles de millones de pesos. Entonces, alguien debe ponerle el cascabel al gato sobre esto, Sí, exactamente. Alguien debe ponerle el cascabel al gato, porque aquí no se puede estar sacándole tantos cuartos a los bolsillos a los contribuyentes para que los hijos de los contribuyentes o no sepan oír, no sepan hablar, ni sepan leer. Claro. Ese sistema educativo, hay que cambiar el modelo del sistema educativo. Hay que poner un modelo que enseñe a la gente a pensar, no solamente a repetir. La primera prioridad educativa tiene que ser cambiar ese modelo. Cambiar ese modelo. Y sobre esa base, entonces hacer el resto de cambios que hay que hacer, en términos también de lo que tú acabas de decir. Los maestros son el primer elemento, los primeros protagonistas del sistema son los maestros. En Finlandia son los alumnos, pero aquí no, aquí tienen que ser los maestros, porque ellos son el que no sabe, no puede enseñar. Hay que saber para enseñar. Para enseñar, hay que saber. Y entonces los maestros tienen que ponerse dentro de esa línea, comenzando por la ADP, que yo vuelvo a eso, porque cada vez que yo veo declaraciones de ADP, la veo en el plano de la búsqueda de mejoramiento. Y para ellos. Exacto, que nosotros no estamos en desacuerdo no estamos con eso, en contra de eso. Pero nosotros queremos también ver que la ADP se preocupa por hacer planteamientos que diagnostiquen. ¿Cómo es posible que nosotros nos enteramos de ese 72% por otra vía que no sea la ADP? La ADP debe mejorar para mejorar a su docente. Exactamente. A sus alumnos. Exactamente. Y la ADP, y se lo digo a la profesora Guante, debe sentarse en estos momentos en una mesa reflexiva, a pensar, a darle una respuesta a la República Dominicana, a la nación, sobre ese informe que es devastador. Ese informe le dice a ustedes, mire, ustedes no han hecho nada, ustedes no han enseñado nada, ustedes no están enseñando a los niños ni a hablar, ni a oír, ni a escribir. Reflexionen sobre eso, siéntense y háganse una autocrítica sobre la deficiencia que tiene el sistema y qué grado de culpa tiene la ADP. Y hablo de la ADP porque ellos son los que abarcan el 90% del profesorado dominicano. Pero también me refiero a la parte privada. O sea, aquí debe haber una autocrítica profunda para ver, como dice Fernando Mangual, cómo cambiamos,
¿Cómo salimos? Porque estamos empantanados en un sistema obsoleto, arcaico, desfasado, que nos saca de la competitividad intelectual, académica, del mundo que es globalizado. Claro. Ahora, la calidad de la educación en el sector privado es muy distinta a la calidad en el sector público, que es el 90%. Eso es verdad. Hay una gran diferencia. Por eso, todos queremos hacer un esfuerzo para mandar nuestros hijos y nietos A los sectores privados. al sector privado. Y el esfuerzo económico que conlleva eso. Al esfuerzo, claro que sí. Porque ese dinero, tú lo utilizas en la educación, no lo puedes utilizar en otros recursos que mejoren tu Pero condición de resulta, vida. Fernando, que nosotros cotizamos entonces de manera dual. Cotizamos al Estado para que pague la educación pública y también cotizamos a la privada para que estudie a los hijos de los contribuyentes públicos. Sí, así es, María, pero eso Oye, pasa, qué vaina esta, ¿eh? esto pasa en muchas líneas. Tú tienes que tener guardianes y tú le pagas al Estado Para que tenga una para policía. que te protejan. Entonces, tú tienes que tener un inversor. Estamos una cotizando planta. 10, 15 veces En muchas posiblemente. oportunidades, lo que estamos nosotros cotizando 2 veces en distintos Y servicios. 3 a veces. Sí, y aunque, por eso es el problema, que aunque la carga tributaria en República Dominicana es baja, un 13% más o menos, el problema es que nosotros tenemos que cargar pagando Una duplicidad. Exactamente. Fernando, vamos a la pausa y regresamos. Señores, ojalá que el gobierno escuche lo que acaba de decir Fernando Mangual y los partidos políticos que son responsables de esta deficiencia en el sistema educacional, la ADP que se siente a reflexionar y dé una explicación clara por qué estos informes son tan devastadores. Entonces, Fernando, el presidente Abinader ha hablado de reforma. Y el expresidente Fernández se la ha tomado para él solo y ha hecho una serie de planteamientos que en una sola palabra se opone a la reforma constitucional. Bueno, Fernando, ¿tú sabes por qué Leonel Fernández se opone a la reforma constitucional? No es porque se van a hacer cosas que él sabe que no tienen sentido. No, se opone por una sola razón. Él no quiere que le borren las huellas de su paso por la presidencia dejada en la reforma del 2010. Porque obviamente que la reforma que está planteando el presidente Abinader es amplia para corregir muchos errores y para, sobre todo, desterrar ese olor dictatorial, antidemocrático que le insertó Leonel Fernández a la Constitución del 2010. Que después de hacer una consulta popular, ¿verdad? Ninguna de las consultas, ninguna de las respuestas, ninguno de los puntos que el pueblo expuso en las consultas provinciales y municipales fueron atendidas ni fueron escuchadas. Exactamente. El tema de la reforma constitucional es que esa constitución tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. En términos de lo que es la fortaleza, para que se note que nosotros hacemos análisis de tipo equilibrado, es que no es una constitución neoliberal. Es una constitución de que plantea un plan de desarrollo integral del país, que no lo saben la mayoría. Ni siquiera los que elaboraron la constitución saben que esa constitución plantea un plan de desarrollo, lineamiento claramente establecido
para el desarrollo en muchas líneas que podemos explicar más adelante. Pero también da las prioridades a los distintos sectores y plantea claramente los derechos ciudadanos de Jesús María. Ahora bien, como dice Jesús María, hay otras cosas que hay que cambiar porque es una constitución presidencialista. Totalmente. Fíjate, Jesús María. Hecha a la medida de Leonel Fernández. Fíjate, Jesús María. Fíjate si es así que cuando dicen la Cámara de Cuentas, hay que mirar al presidente. Sí. El defensor del pueblo, hay que mirar para donde el presidente. El Tribunal Constitucional, hay que mirar para donde el presidente. El Procurador General de la República, hay que mirar para donde el presidente. Quiere decir, inclusive, el presidente del Tribunal Constitucional. Porque aquí hay un Tribunal Constitucional, Jesús María, pero tú que eres abogado. Yo me pregunto, si han violado las leyes y la Constitución por años en la República Dominicana, ¿y para qué está este Tribunal Constitucional? ¿Para qué? Si se viola permanentemente la Constitución, que lo vemos todos, esas violaciones, y hay un Tribunal Constitucional que está para proteger y defender la Constitución. ¿Por qué no lo hace? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque lo que sucede ahí es que a pesar de que se le da la facultad en el artículo 185, no recuerdo bien, pero en el 187 le dan la facultad por un lado de proteger la Constitución y por el otro lado le dicen que puede operar este tribunal a instancia del presidente de la República, un tercio del Congreso o cualquier otro que le ponen una serie de condiciones que Jesús María ni yo podemos ir a hacer los planteamientos pertinentes. Quiere decir que inclusive el Tribunal Constitucional está amarrado al presidente de la República. Porque somos un sistema presidencialista. Porque somos un Nadie sistema escapa de eso. Pero lo grave de eso, Jesús María, es que es la propia Constitución que se elaboró en el 2010 que conlleva eso. Pero, y una cosa que te quiero decir para terminar esta parte, Jesús María, es que todo el grupo que elaboró la Constitución con el presidente Fernández, al que yo le tengo mucho aprecio y respeto, salieron ubicados en cada uno de los tribunales. Jueces, o fueron a otros cargos. A otros cargos dentro embajadores. De lo que exactamente. Pero oye, Fernández, el presidente Fernández, en esta lucha que tiene por ocupar la vocería principal de la oposición, porque no es una lucha contra Luis Abinader, está usando el gobierno para pelearse y desplazar al PLD. Porque yo no sé cuál es el daño que le hizo el PLD a Leonel Fernández después de haberlo llevado 3 veces a la presidencia. Fernández ahora, para mí, odia ese partido más que el diablo a la cruz. Entonces Fernández lo que quiere tiene un pleito con el PLD. Y como el PLD está en una situación tan difícil en estos momentos, por los casos de corrupción, y vienen otros encartados en los próximos días, entonces Leonel quiere tomarse la oposición para sí solo. Y dice, por ejemplo, que el Ministerio Público es independiente, como lo establece el artículo 170 de la Constitución. Leonel Fernández, usted olvida en su gobierno lo que fue el Ministerio Público. ¿Usted acaso ha olvidado el trabajo que hizo don Guillermo Moreno? ¿Y por qué salió de su gobierno? Porque usted no le permitió la independencia del Ministerio Público, ni le permitió actuar a Guillermo Moreno. Con el caso de Bahía Las Águilas, el caso cuando la citación de Balaguer, usted no permitió que Guillermo Moreno avanzara sobre eso. Pero después, vámonos al caso de Domínguez Brito, en el gobierno del PLD. No está hablando del gobierno de Matusalén ni de Macabón, Estoy hablando del gobierno del PLD, el mismo partido que hizo Juan Bosch, el ilustre vegano don Juan Bosch. ¿Qué fue lo que hizo Domínguez Brito? ¿Cómo actuó Domínguez Brito? Que yo le he dicho a Domínguez Brito que debería callarse. Porque cuando se habla de institucionalidad y respeto, él no tiene calidad para hablar. No la tiene. ¿O acaso Leonel Fernández olvida lo que dijo Domínguez Brito en el caso de Félix Bautista? Entonces, doctor Fernández,
No quiera usted ahora venir a pintar de dorado el panorama negro de los gobiernos del PLD. Entonces la reforma constitucional es un proceso que Luis Abinader está asumiendo él. Y como dice Fernando Mangual, es el primer gobernante de la República Dominicana que está trabajando para quitarle poder, ese poder antidemocrático que tienen los presidentes dominicanos que hemos tenido. Luis está trabajando para disminuir la influencia del presidente. Y ellos no quieren. Para que abarque menos. Porque esos grandes poderes que tiene el presidente terminan siendo abuso de poder. ¿Y por qué no ayudan en esa línea? Bueno, porque no, ellos no quieren, porque añoran el regreso. Y como añoran el regreso, quieren entonces, en ese regreso, seguir actuando como pequeños dictadores. Sí, pero mira, Jesús María. Eso es lo que buscan. Mira, Jesús María, en el 170, artículo de la Constitución que tú citaste, dice que... 70. El 170. 70, 7-0. Sí. 170. Dice que el procurador es independiente, que todo lo que dice. No es independiente. Pero en el 171, Jesús María, déjame decirte, dice que a ese señor lo nombra el presidente de la República y la mitad de sus asuntos. Y si lo nombra, lo puede quitar también. ¿Seguro? Entonces, ¿Seguro? ¿cuál es la independencia que tiene? Ninguna. Si el procurador realiza cualquier acto o va a realizar que el presidente no está de acuerdo, lo quita. Lo destituye. Luis Abinader lo quita Por como hizo Leonel Fernández con Guillermo Moreno. con Guillermo Moreno. Lo destituyó cuando citó a Balaguer. Exactamente, exactamente. Cuando inició el proceso de Valle a las Águilas, lo frenaron. Y te digo, pues yo fui abogado de uno de los encartados de ese proceso. Exactamente. Entonces, aquí no hay independencia del Ministerio Público. No, ninguna. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, una razón fundamental para creernos que son independientes. Una señora que en este país nadie puede osar decirle a ella que ha estado o que está en un partido político, Miriam Germán. Sí. Una mujer que está haciendo las cosas pegadas al poco margen de la Constitución que le permite a un funcionario actuar. Y Luis Abinader, con los brazos allá sentados en su presidencia, permitiéndole a esta señora, a estas gran damas dominicanas y su equipo de adjuntos, que hagan lo que tienen que hacer en virtud de la Constitución y las leyes. Pero Jesús, Eso es independencia, señor presidente Fernández. Pero eso hay que estatuirlo. exactamente, Hay que estatuirlo. exactamente, Jesús María. De eso te iba a hablar. El tema es que el presidente de la República pone y le da todas las libertades. Pero eso no es igual a que hay una formalidad en la Constitución. Porque ahora mismo nosotros sabemos, Jesús María, de que en la Procuraduría General de la República hay muchas presiones Sí. para una cantidad de cosas que es distinto, ¿verdad?, a que el procurador esté puesto por la Constitución, que no hay manera de quitarlo. No. Todo el mundo sabe A que hay menos una que no debilidad. haya una razón fundamental. Una y de razón peso. fundamental, exactamente. Sí. Pero cuando depende del presidente de la República, que también, Jesús María, tiene muchas presiones, porque un presidente de República, como tú sabes, recibe presiones de los distintos intereses, inclusive... Porque cuando fue candidato recibió también mucho apoyo económico. Exactamente. Y eso lo lleva entonces a ciertas debilidades. Yo veía ahí el otro día que me decía un amigo, aquí mismo me decía, no, pero que el presidente de la República está puesto por la población y tiene todas las facultades. Y yo le decía, no es así. La población es un elemento, el voto de la población es un elemento para que un presidente llegue, pero no es el único. Pero un elemento Está- generalmente inducido por factores. Sí, hay poderes determinantes que conocemos, dentro de los cuales está, por ejemplo, los empresarios, las iglesias, los poderes Y el, geopolíticos. dinero sucio que Y circula. además, El dinero que sucio pues, circula. precisamente que está sacando muchos candidatos ya, no candidatos ya, sino ya diputados y senadores están
han estado sacados por eso. Quiere decir que en consecuencia hay ese asunto. Un presidente llega, y eso es un asunto que tenemos que conversar aquí, Jesús María. Demasiado dinero hay que invertir para lograr un puesto de regidor. Imagínese para presidente. Quiere decir que, como dice Jesús María, hay una inversión de una Demasiado cantidad de cuantiosa, sectores, ¿verdad? demasiado grande. Que a su vez requieren una retribución también y presionan. O sea, un presidente de la República tiene todas esas presiones y en ese sentido también hay que darle Por ejemplo, honor y distinción a Luis porque se ha sabido mantener, ¿verdad? no, y él quiere... Dentro de esa línea de cambio que muchos de estos poderes se oponen. Pero lo que dice Fernández, el Ministerio Público Independiente sucede como Lili, ¿verdad? Cuando le mandó a Don Goyo a Montecristi o a Macabón, a Samaná. Mándeme 100 voluntarios y ahí van las sogas por si acaso. Por si acaso ahí van las sogas, para que me lo amarre y me lo manden. Así el Ministerio Público. Y el mismo Lili que dijo cuando fueron a conversarle una cantidad de cosas sobre Vicini, le dijo, yo soy el vicepresidente. El presidente de Juan Vicini, entonces, que es el que tiene el dinero. Entonces, Fernando, yo creo que los sectores que defienden la mentada democracia deben acudir al llamado que está haciendo el señor presidente a este diálogo de reforma, de una reforma para que se termine por todas, una reforma que quede inclusive, Fernando Mangual, con el candado, que se le ponga candado para los que futuros gobiernos de este país no sigan haciéndose los trajes a su medida. Porque ¿quién? Danilo se lo hizo a su medida el traje, se lo hizo Hipólito a su medida el traje, se lo hizo Lionel el traje a su medida. Entonces, Luis Abinader, que no tiene por qué insertar en la Constitución la reforma constitucional para poder reelegirse, porque eso está estatuido. Exacto. Eso está estatuido. Él, si quiere, podrá reelegirse sin ningún tipo de problema. Tiene la libertad de conciencia ahora para hacer una reforma, Fernando Mangual, acorde con los lineamientos que la sociedad está exigiendo. Por ejemplo, el caso de educación. Eso hay que revisarlo. Eso hay que llevarlo a la Constitución para ponerle freno a este desorden, a estos gastos innecesarios, a unos profesores que tienen mucho vacío, para que nuestros estudiantes, que son el futuro de la nación, salgan mejor preparados, Fernando Mangual. Claro, no, totalmente de acuerdo contigo. Porque si no Nos vamos a joder. Hay que mejorar fundamentalmente esa... Y Luis tiene la buena intención. Entonces vamos a apoyarlo en ese sentido. Vamos a apoyarlo a medida que esa reforma sea para beneficiar a la República Dominicana. ¿Tú crees que en realidad esos sectores van a asistir a... Yo pienso que llamado? sí. ¿Tú Yo crees? pienso que sí. Regresamos, señores. Fernando, la verdad que debo manifestarle al país y a ti la satisfacción que sentí cuando vi que el Senado de la República le hizo un reconocimiento a doña Milagro Ortiz Bosch. Y ojalá, Fernando, que ese historial de doña Milagro se pueda distribuir como un catálogo de lo que debe ser un servidor público en la República Dominicana. Me identifico totalmente con los que propusieron ese gran reconocimiento a doña Milagro, porque conociendo a doña Milagro desde que estoy haciendo vida pública y política y profesional, puedo asegurar que esta mujer que ha pasado por los cargos públicos
no se ha manchado ni siquiera con el polvo del escritorio, como decía su amigo, el doctor José Francisco Peña Gómez. Los servidores públicos deben verse en ese espejo. Esta mujer fue a educación, manejó todos los millones del mundo y salió de ahí con más dignidad que la que llegó. A pesar de que unos desaprensivos que hicieron, pero después tuvieron que tirar la toalla y arrepentirse. Si yo me identifico y desde el poder de la palabra, y estoy seguro que Fernando comparte esto y lo va a expresar con sus propias palabras, con este reconocimiento a doña Milagro Ortiz Bosch, que es un ejemplo de vida, de servidora, de ciudadana, porque la ética, la moral, esa integridad la lleva como estandarte en lo que ha sido el quehacer de su vida profesional, servidora y ciudadana. Mira, Jesús María. Me siento muy honrado con eso. Quiero decirte, Jesús María, que yo tengo 3 personas que me han apoyado a mí en el plano político y 2 en las gestiones gubernamentales. Ramón Albuquerque y Atuey Decán en el plano de la gestión gubernamental. Fernando, a propósito, déjame para que siga haciendo tu análisis. Te mando muchos saludos que conversé con él ayer, Sergio Tulio Castaño. Tenemos que traerlo al programa. Y el próximo sábado estará con nosotros el ingeniero don Ramón Albuquerque. Qué bueno, bueno. Pues Ramón y Atuey Decán me auxiliaron, me ayudaron mucho en las gestiones gubernamentales que realicé con Salvador López Blanco. Y en el plano político está Fello Suberví, está Rafa Gamundi y Milagro Ortiz Bosch. Milagro y yo tenemos una amistad de hace mucho más de 40 años. Hemos caminado en las líneas de trabajo interno, principalmente con el bloque institucional, recuerda. Y en el plano internacional también. Visitamos París, Madrid, Israel. Milagro siempre ha sido una persona intachable. Eso es eminentemente ética, con gran experticia, una persona que sabe trabajar en equipo y que sabe estimular a los miembros de ese equipo. Por eso que yo digo que personalmente le agradezco a ella, porque siempre en mi trabajo, aunque ella lo presentara, ella decía Fernando Mangual, inclusive cuando iba a la televisión. Pero quiero decirte una cosa que a lo mejor no le hemos conversado, Jesús María. Se me ocurre de que Milagro, con esa experticia, con esa responsabilidad, con esa gran experiencia en todo el sector público, desde mi punto de vista, no lo he conversado con Jesús María, se me ocurre ahora, no debería estar en la dirección de ética. ¿Por qué? Porque la dirección de ética es una unidad de supervisión, de auditoría. Y resulta ser que el auditor lo que tiene que ser es un persecutor de las cosas malas que se hacen para que se regularicen. Y la dirección de ética tiene que hacer eso. ¿Y a quién tiene que perseguir? ¿A los funcionarios pasados? No, la dirección de ética tiene que estar supervisando lo que hacen los funcionarios actuales. Y cuando cometen errores, irregularidades, hay que ir hacia allá. Y Milagro, que una persona sumamente ética, va a estar en un equilibrio entre su ética, que sabemos que la tenemos y en grande, y el compañero que ella tiene que denunciar. Escúchame, pero déjame terminar esta parte. Yo sé que es un asunto que tenemos que procesarlo. Yo pienso que Milagro tiene la experticia para ser utilizada en otras instancias en donde su producción sea eminentemente positiva, en términos de aporte a este gobierno, que van desde la orientación y la asesoría hasta las ejecuciones, que lo puede hacer en cualquier línea de los ministerios que el gobierno determine. Sí, Fernando, yo
no sé, pero te voy a decir una cosa. Si hay un lugar donde Milagro debe estar, es ahí. Porque Milagro tiene todas las condiciones para estar en ese cargo. Primero porque ella es ética. Ella no va a buscar ética al departamento. Ella lleva ética al departamento. Y en ese tenor, todos los funcionarios públicos tienen que ver a esa muralla, a ese monumento de ética y moral sentada en ese despacho. Y deben tener algún tipo de temor, deben tener algún tipo de miedo para hacer lo indebido. Porque doña Milagro no va a jugar, no va a inventar, no se va a doblegar. Doña Milagro no tiene nada que perder, sino seguir acumulando mérito a su formación ética, a su servicio a la patria. Entonces yo pienso que ella está en el lugar, histórico. Esto se llama en economía el costo alternativo social. El costo alternativo social. ¿Qué tú ganas y pierdes cuando tú mantienes una persona aquí si la mueves de ahí para acá? Ahí tenemos esa gran diferencia. Yo pienso igual que tú, que Milagro es un mural. Pues podemos conciliarla y decir que Milagro, donde quiera que la lleve, va a ser doña Milagro Ortiz Bosch. Exactamente. Una mujer transparente, y qué bueno, responsable. Y qué bueno que le hicieron el reconocimiento, porque aquí acostumbramos a hacer reconocimiento después que la gente se muere. Y Milagro está muy bien de salud, y qué bueno que le hicieron ese reconocimiento. Y también lo hacen a personas que no mueren, y después que se lo hacen, coño, hacen diablura, que tú no lo soportas. Oye, Fernando, y don Valdealviso bajó duro ahora. Bueno. Le respondió con punto y coma a la crítica que hace Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández está hablando como que él llegó ayer a la República Dominicana y no ha hecho nada. Tuvo 12 años de gobierno y olvidó el déficit fiscal. Olvidó la factura que le dejó a Danilo en el maletín. Y olvidó todas esas diabluras que hicieron los funcionarios de él. Entonces ahora viene como Pilato. Se lava la mano, pero Valdealviso, que con esto, mira, yo no soy muy dado a comentar las cosas de Valdealviso. Pero Valdealviso demostró con esto que es lo único que le importa es la República. Porque fue funcionario de Leonel Fernández todos los gobiernos de él. Pero no se cayó ni se quedó de brazos cruzados cuando Fernando distorsionó totalmente todo sobre la economía. Dijo todo lo contrario a lo que dicen los organismos internacionales, a lo que dice el Banco Central de la República Dominicana, a la efectividad de los desembolsos que hace el Banco de Reserva, que son en función de ese mismo sistema de desarrollo y crecimiento, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, de lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, de lo que dice Transparencia Internacional, de lo que dice la CEPAL. O sea, doctor Fernández, te tiene que leer los discursos antes de publicarlo, porque sus asesores o le están llevando a un callejón sin salida, o usted está perdiendo un poco la memoria, porque su gobierno hace 2 días que pasaron. Y todo lo que usted está diciendo ahora fue distinto a lo que pasó en su gobierno. Es decir, que Valdealviso parece que le quiso poner cascabel al gato, ¿verdad? Como decimos. Sí, no. El gobernador del Banco Central aclaró en detalle la metodología que se está utilizando. Recuérdate que yo te dije aquí, aunque yo sé mucho de cuentas nacionales, te dije que el Banco Central es el que tiene el control de eso, todas las informaciones en sus manos para hacer los análisis pertinentes. Y tú planteabas un punto que es fundamental. Mira, el gobernador del Banco Central aplicó una política monetaria durante todos los años pasados, que fue lo que le dio oportunidad en determinados momentos a los gobiernos anteriores a agarrarse de ahí para hacer sus discursos. Había una política fiscal siempre expansiva, un gasto inútil en términos clientelares. La política fiscal y la política monetaria tienen que ir coordinadas, pero en estos casos, todos esos años pasados no.
La política fiscal iba haciendo desastre y la política monetaria, además de cumplir con su papel, tenía cargando que con esos ajustar problemas. Y esos cargando con problemas y mantener entonces la estabilidad macroeconómica y la posibilidad de inversión y de y crecimiento. financiar el déficit fiscal Y encima de de eso, ese dislocado gasto. exactamente, entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil salir ahora en el primer discurso del doctor Leonel Fernández a contradecir eso, que está haciendo muy bien el Banco Central. Es lo que está a la vista. Y que lo hizo en el Se está pasado. sintiendo. Pero tú dijiste una cosa muy importante, Jesús María. Está mal asesorado. La dirección técnica de ese partido Yo y a no Toribio. lo está llevando por donde tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener en la dirección técnica un subordinado y una persona profesional que tú eres el líder de él. Y el jefe. Y el jefe. Y Tú el tienes jefe. que tener en la dirección técnica lo que pasaba con Peñagón, Asesores técnicos. que me tenía a mí y yo le decía una cantidad de cosas a Peña porque yo era independiente. Yo llegué al PRD hecho como profesional. Y entonces a mí había que oírme, aún el líder. En una oportunidad me equivoqué y no le dije a Peña lo que tenía que decir. Le metió la pata, la sacó después. Y me dijo, mira, Mangual, compay, usted tiene que decirme siempre lo que usted piensa. Eso está pasando ahora en ese partido. Entonces, ¿tú crees que Toribio no le dijo a Leonel? No, es que Toribio no está asesorando al presidente o al expresidente. Sino al amigo. No lo está asesorando como es. ¿Por qué? Óyeme esto. Oye esto, Jesús, María y pueblo dominicano. Es que el expresidente Leonel Fernández no debió salir con ese discurso a la opinión pública. La primera vez que saliera a la opinión pública, él tenía que decirle al país por qué él quiere volver a ser presidente después de haber estado 12 años. 12 años, él tiene que decirle eso. Y eso era lo que Toribio tenía que decirle. Y tenía que decirle, presidente, usted quiere ser presidente otra vez porque usted quiere enmendar errores que cometió en el pasado. Plantéeselo a la opinión pública. Dígale a la opinión pública. Que hagas un mea culpa. Y haga un mea culpa, ¿verdad? Exactamente, tu María, haga un mea culpa. Cometí estos errores. Y yo, en el tiempo que he estado fuera del gobierno y lo mucho que he leído y he Pero aprendido. no lo asesores tú ahora. Sí, no, lo estoy asesorando. Él paga su Lo estoy asesor. asesorando, ¿tú sabes para qué? Bueno. Para decirle a la dirección técnica que no está haciendo lo correcto. Y después de eso de Con el educación, yo presidente. creo que Fernández debe callarse un tiempo. ¿Verdad? Tiene Sinceramente que te lo digo. Yo creo que el doctor Fernández, después de ese informe de educación, sobre el nivel de educación que tenemos los dominicanos, debe callarse un poco. No retirarse, pero callarse un poco. Porque Danilo Medina, que entiende poca cosa de eso, Danilo no entiende de educación. No entiende de eso. Por eso quizás no habla de eso. Entonces, le digo a Leonel Fernández, después de ese informe, Fernández, mire, siéntese, tranquilícese, tómese un vaso de agua y piense muy bien, porque ese informe le da en la cara a usted. Sí. Le dio en la cara ese informe a usted y al PLD, que eran, como decía Fernando el sábado pasado, era la esperanza de este país. Jóvenes educados, eso pensó uno, sin ningún tipo de mala maña, eso pensó uno, pero fue todo lo contrario, Fernando Mangual. Sí. Entonces, Debe- ojalá que Leonel piense bien lo que va a decir un próximo discurso. Tiene que cambiar su dirección técnica. Totalmente, porque es que además habla como con inquina, como con saña, como con odio. O sea, este hombre concertador, conciliador, ahora está cargado como de odio. Quiere imponer un sistema totalmente distinto en un momento en que el país lo que necesita es seguir avanzando para ponerle fin a esta pandemia, seguir sosteniendo este crecimiento económico, llevar confianza a los sectores inversionistas para que vengan a este país a invertir, seguir abriendo las puertas al turismo y sobre todo, don Luis Abinader, esto a usted se lo voy a decir, y a don Roberto Furcal, ver ese informe, metérselo debajo del brazo sobre la educación dominicana y comenzar a trabajar inmediatamente Dentro de esas líneas. dentro de esa línea de corregir todas
esos baches, esos vacíos que tenemos, esas llagas que tenemos. Y la ADP que se siente también a reflexionar, O sea, que se haga un mea culpa y diga si están llenando las funciones para las que ellos están destinados. Exactamente. Es el sistema educativo dominicano que hay que revisar y hay que cambiar para que podamos pensar en un desarrollo integral y sostenido. Don Fernando Mangual, entonces vamos a despedirnos diciéndole a nuestros televidentes que el sábado estará aquí uno de los hombres más sabios del país, Claro. don Ramón Alburquerque, candidato A la presidencia de la República en el 2024. en 2024. Bueno, un abrazo para todos. Buenas noches. El poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,